ser algo práctico, así que cuando quieran me pueden volver a preguntar algo del TP. Pero vamos a trabajar hoy entonces sobre transposición. Y para transposición voy a recurrir a un ejemplo que suelo dar, que me gusta mucho, que es tomar a Batman, ¿no? como un caso para trabajar la transposición. ¿Qué es la transposición? ¿Quién me puede decir qué es una transposición? ¿Cómo define Steinberg la transposición? También la definió Marita en el teórico que tienen subido. ¿Qué es una transposición? Tengo anotado que es un mismo relato funcionando en dos dispositivos, ¿puede ser? Un mismo relato funcionando en dos dispositivos. No lo define exactamente así Steinberg, pero no podría decir que eso no es tal vez una transposición. Pero si vamos a algo como súper específico, porque sí, en dos dispositivos, en realidad, más que dispositivos, Steinberg habla de medios, soportes, lenguajes, ¿no? ¿Nadie lo tiene a mano? Sí, es cuando una obra se traslada, viaja de un medio, soporte o lenguaje a otro. Bien, muy bien. Bueno, no sé quién lo aportó, pero buenísimo. Yo, Laura Pirovani. Ok, la verdad es que ahora los tengo chiquitos y entonces como que no puedo ver a todos los que están hablando. Ok, bien. Entonces, sí, la transposición es una obra que efectúa un pasaje, ¿sí? Que se traslada, que viaja, que pasa de un lenguaje a otro, o de un medio a otro, o de un soporte a otro. Entonces, en los teóricos se hablaba que los casos más habituales de la transposición, o los que más se han analizado hasta el momento, son aquellos pasajes de la literatura al cine, por ejemplo, ¿sí? Un libro que es transpuesto al cine, que es transpuesto, por ejemplo, yo les decía la otra vez, Drácula, el libro de Bram Stoker, pasa al film, ¿sí? En realidad pasa a distintos films que se han hecho de Drácula. Puede ser también un pasaje del libro a la historieta, ¿sí? La historieta de Drácula o el cómic de Drácula. Entonces, lo interesante de la transposición es que siempre en ese cambio, en ese pasaje, digamos, se efectúan distintos saltos de sentido, digamos, ocurre o una apertura o un cierre de distintos sentidos respecto de esa obra que podemos considerar la original, ¿no? En el teórico que ustedes tienen, en esa conversación que Marita y Gustavo tuvieron con Oscar Steinberg, Steinberg recordaba que hace mucho tiempo, cuando se trabajaba la transposición, digamos, o hace mucho tiempo, qué sé yo, en la década del 60, del 70, del 80, la crítica, por ejemplo, de un film respecto de cómo ese film había sido, si era una transposición, es decir, si la obra fuente era el libro, no sé, supongamos
la película El nombre de la rosa, ¿no? Basada en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. O pensemos, no sé, algún ejemplo que a ustedes les pueda interesar más, qué sé yo, si pensamos, no sé, Harry Potter. No sé si les interesa. ¿Les interesa? A lo mejor les digo El nombre de la rosa y no saben de lo que estoy hablando. ¿Vamos con Harry Potter o con El nombre de la rosa? Harry Potter. Harry Potter. Vamos con Harry Potter, ok. Bueno, entonces están los libros de Harry Potter, ¿no? Harry Potter me interesa especialmente tomarlo porque tuvo una circulación masiva, porque sus libros terminaron siendo como una especie de libros de culto dentro del segmento de los jóvenes. Entonces, cuando sale el film, muchas veces el criterio para evaluar ese film no es tanto, bueno, cuáles fueron las posibilidades expresivas que se pusieron en juego en este film, cómo ha sido el tratamiento del color, el tratamiento, no sé, de los travelings, la edición, como que eso cede, ¿no? Muchas veces a un segundo plano, no es que no esté, a veces está como parte del análisis del estilo de ese director que haya hecho el film, pero lo que aparece como en un primerísimo primer plano es el criterio de fidelidad, ¿no? Es esa cuestión de cuánto la película se apartó o se alejó de el libro, ¿no? De la trama específica del libro, de cómo están figurados esos personajes en el libro, ¿no? Entonces, siempre como la crítica es, bueno, no, que si se respeta, con esa cuestión del respeto a esa obra fuente. Entonces, bueno, lo que decía Steinberg es que en las últimas décadas eso ha cedido, ¿no? Como que se ha flexibilizado. Entonces ahora no es algo que es considerado o que es valorado negativamente si una transposición, digamos, no respeta punto por punto lo que es la obra original. De todas maneras, siempre tiene que haber cosas que podamos encontrar, es decir, marcas, no cosas, sino marcas en los textos que podamos encontrar para poder decir que se trata de una transposición, ¿sí? La obra que es transpuesta no puede estar alejada completamente o de una manera abismal de la obra fuente, porque si no, la sociedad no la va a interpretar como una transposición. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Sí. Igual Ok. iba a decir que siempre y cuando la película esté buena, no nos enojamos tanto de que no se parezca al libro. Porque si no, sí. Claro, bueno, sí, pero hay muchos que son como muy fans, ¿viste? Como que son re fanáticos, entonces no sé, si hay un personaje que era el jorobadito pelado y no sé, se le ocurrió que los ojos no eran celestes, sino que eran marrones, puede haber como todo un debate metadiscursivo de cómo esta traición, ¿no? Pero bueno, claro, sí, depende mucho de la factura del film. Sí, mismo en Harry Potter, el libro 5 es como el más criticado porque es uno de los mejores libros, a mi parecer. Y en la película es tipo, no muestran ni la mitad de las cosas importantes que realmente pasan. Ah, claro, ok, bien, eso también es interesante. ¿Por qué me interesa, por qué me parece interesante lo que acaba de decir Abril? Porque me lleva como a otra reflexión que hace Steinberg respecto de las transposiciones, y es que las transposiciones como, bueno, son obras, ¿no?, que están retomando a obras anteriores, ¿no? Como que cada transposición lee, ¿no? Serían como distintos discursos de reconocimiento de esa obra fuente, lo que nos permite ver, cuando se dan a lo largo del tiempo, es poder detectar distintos estilos, ¿no?, de época que se van impregnando en esas nuevas obras, en esas transposiciones. Pero lo que ocurre en la transposición, que es
algo que la diferencia de la versión, ¿no? Porque esto también, lo del estilo de época, lo podríamos ver en versiones. No sé, tengo un film, no sé, Apocalipsis, de... Apocalipsis no es. Creo que tampoco es... Creo que es Vértigo. Vértigo de Hitchcock, la original. Y Vértigo, una versión que se hizo en los 90, nosotros vamos a poder ver detalles del estilo de época de los 90 versus la original de Hitchcock. Pero lo que pasa en la transposición es que como cambia de lenguaje, o de medio, o de soporte, lo que tenemos es que fatalmente cambian las propiedades significantes. No tengo las mismas posibilidades ni tengo las mismas restricciones de acuerdo a cada lenguaje. Tengo unas posibilidades discursivas en el libro y tengo otras en el film. Por un lado, el tema de los tiempos, por ejemplo, ¿no? En 120 minutos tengo que decidir cómo cuento, no sé, un libro de 300, 400, no me acuerdo el libro 5 cuánto tiene, ¿no? No sé, 500 páginas. ¿Cómo traslado? Entonces, ¿cómo se van configurando esos tiempos? ¿Qué se seleccionan? ¿Qué se deja fuera? Entonces, es interesante también pensar esto, ¿no? ¿Cómo se decide qué es lo importante? ¿No? ¿A qué juego? Si pienso desde, retomando lo que vimos de relato, ¿no? del análisis estructural del relato de Barthes, por ejemplo, o si lo pienso desde Torop, desde esas transformaciones. ¿Qué transformaciones privilegio, ¿no? como director? Si tengo que hacer ese film, como directora en este caso. Desde Barthes, ¿qué me voy a centrar? ¿En las funciones nucleares, esas que solo hacen avanzar el relato, de solo o nada menos, ¿no? Son aquellas que gracias a ellas se hace avanzar el relato. ¿O hay algo de lo catalítico que es lo que quiero poner de relieve? Que a lo mejor en el libro pasa como una descripción, como algo que no tiene demasiada importancia, pero en este film es donde se va a centrar el ojo, ¿no? Esas son todas decisiones que se van tomando. Y que si yo, por ejemplo, hiciera un film donde me voy a centrar en algo que es catalítico, que no es de función nuclear, probablemente todavía si tengo a alguien de la vieja guardia, de la crítica de la fidelidad, salga a matarme el film. Como que tu film se detiene en una banalidad y no en lo importante. Entonces, bueno, es interesante ver qué es lo importante. En este estilo de época es como que está muy permitido detenerse también en lo catalítico. Así que bueno, vamos a nuestro amigo encapotado. Batman es una transposición, pero es una transposición que su obra fuente, en términos como de Genet, ¿no? La obra fuente o la obra original es el cómic, la historieta de Bob Kane, que es una historieta de la década del 40 que aparece en Detective Comics, ¿no? Y ahí es cuando aparece por primera vez este superhéroe. Me voy a detener en esto de ver, digamos, la transposición, ¿no? Vamos a ver que este cómic o esta historieta fue transpuesta tanto al cine como a la televisión, en una serie televisiva que fue muy, muy famosa en su época, una serie muy pop, protagonizada por Adam West, que a lo mejor alguna vez vieron algún meme, ¿no? Fue también transpuesta al dibujo animado, a ese lenguaje de la animación, y también ha tenido versiones, ¿no? Una de las versiones más importantes que tuvo fue en la década del 80, la historieta de Frank Miller. Entonces, lo que yo les voy a ir proponiendo es, bueno, considerar un poco la insistencia que hubo a través de los años de un motivo temático
que siempre aparece y vuelve a aparecer, tanto en las versiones como en las transposiciones. En realidad, en la que menos aparece, digamos, o en la que menos insistencia tiene este motivo temático, va a ser en la serie televisiva. Pero en el resto de los films, digamos, y también en esa versión del cómic de Miller, este motivo temático insiste con mucha fuerza. ¿Cuál es ese motivo temático? Bueno, el motivo temático es la muerte, el homicidio de los padres, ¿no? El motivo temático del atraco, primero, el atraco seguido por el homicidio de la madre y del padre de Bruce Wayne, que es el personaje en cuestión, ¿no? Uy, les spoileé. Bueno, sepan disculpar. Ok, entonces, esta es como la historieta original. Acá a Batman le dicen que tiene que ir a perseguir a Joe Chill, que sería el villano en este caso, porque ha cometido un acto delictivo. Y entonces cuando Batman ve la foto de este hombre, recuerda que es el que los asaltó en ese callejón a la salida del cine. Bueno, no sé si todos saben la historia de Batman. Él era chico, era un niño, iba con su madre y su padre al cine, y cuando salen del cine, un ladrón los intercepta y les pide el dinero que tienen y le pide a la madre el collar de perlas. Y entonces la madre le dice que no, el collar no. Entonces el ladrón insiste, se lo arranca y después, como el padre trata de interponerse, termina matándolos a los dos. Acá, digamos, entonces, lo que hace Batman es aparece este leitmotiv, ¿no? ¿Se acuerdan que esto del leitmotiv era ese motivo que insiste? Bueno, este tema del atraco y del homicidio y de ese arrancar el collar de perlas va a ser algo que va a insistir a través de las versiones y las transposiciones. Cuestiones como para tener en cuenta también, bueno, a diferencia de otros superhéroes, ¿no? Batman no porta consigo un superpoder, ¿no? No es que lo picó una araña, entonces ahora tiene los poderes de esa araña radioactiva. No es que viene de Krypton, entonces tiene la superfuerza. No tiene, per se, un poder, sino que el poder de Batman se va forjando a lo largo de la historieta a través de la ejercitación del físico, ¿no? Y fundamentalmente también, aparte de ejercitar su físico, a través de todos los elementos tecnológicos, según la época, veremos cuáles son, que van a ser esas batiayudas que tiene, ¿no? El batimóvil, el batiavión, ¿no? No sé si alguna vez escucharon esto, pero en la serie, por ejemplo, era muy repetido. Todas estas, toda la parafernalia tecnológica que ayuda a suplir esta falta de otro poder, ¿no? Como puede ser el que tiene Superman. Bueno, otro motivo que va a insistir en algunas transposiciones y en otras no, es otro motivo temático, que es el motivo temático de la venganza. ¿Sí? Después del asesinato de los padres, Bruce Wayne, niño, jura frente a la tumba de los padres que los va a vengar. ¿No? Es interesante pensar esto, que lo que se postula es la venganza, no es que él va a buscar justicia, sino que en la historieta de Bruce Wayne lo que se propone es que él va a vengar a la muerte de los padres. Bueno, venimos entonces de la década del 40, me parece que la primera historieta es de 1938, y pasamos a la década del 60. Durante los 60 aparece la serie televisiva, que está Batman, ¿sí? Que es Adam West, y
Robin. Acá se incorpora este compañero, que en la historieta aparece, digamos, no al comienzo de Batman, sino que aparece a lo largo del tiempo. Es una incorporación más adelante, pero obviamente que es anterior a los 60, ¿no? Y la serie televisiva retoma esta historia de Batman, ya de movida con este compañero, con Robin, ¿no? ¿Qué va a pasar con la serie televisiva? La serie televisiva iniciaba con un fragmento así de animación, ¿no? Donde ya aparece esta dupla, que se llaman Los Encapotados, y la diferencia con el cómic original, básicamente es que el cómic original tenía como toda una cuestión de seriedad y siempre era la cuestión de Batman persiguiendo a los villanos, que por momentos en esa persecución de villanos siempre tiene que ver, corre como por el carril del tema de la justicia, pero cuando aparecía este tema de, bueno, aparece el villano que mató a mis padres, lo que busca Batman es venganza, no busca justicia. En la serie televisiva la venganza desaparece. Batman no es un personaje que esté buscando venganza. Solo aparece el tema de la justicia y sobre todo de buscar el orden de Ciudad Gótica, ¿sí? Ese es como el objeto de deseo, si pensamos en ese esquema de Grey-Mass del relato. Bueno, ¿cuál es el objeto de deseo del sujeto? Y ponemos a Batman como sujeto. Lo que desea es el orden de Ciudad Gótica. Este Batman, a diferencia del anterior, digamos, de su obra fuente, es un Batman que es muy lúdico y muy atravesado por todo el estilo pop, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con violencia o con esos elementos, sí, de violencia o de venganza están absolutamente diluidos, ¿no? Es un Batman además como muy hablado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aparecen los ayudantes, ¿no? El batimóvil, el baticinturón, toda esa parafernalia aparece, pero acá, que está luchando contra el pingüino, cuando aparecen las escenas de pelea, muchas veces lo que aparecen son estas onomatopeyas impresas. Entonces, más que ver la escena de violencia, se ven las onomatopeyas, ¿sí? En ningún momento se ve sangre, ¿no? Escenas, o sea, no sé si vieron ahora el Juego del Calamar, pero estaría como en las antípodas del Juego del Calamar, ¿no? No había nada de ventración, de mirar órganos, o sea, no existe eso. Es más, muchas veces todo lo que tiene que ver con las escenas, hay como todo un preámbulo conversado de, mirá que te voy a agarrar, no me agarrarás, sí lo voy a hacer, ¿no? Toda la cuestión mediada hasta que llega la piña, ¿no? Y después cuando llega la piña en general aparece también la onomatopeya. Entonces siempre aparece como toda esta cuestión que tiene que ver más con el mundo del humor, ¿no? Y toda la cuestión esa de la violencia aparece diluida. No sé si, bueno, acá creo que no tengo, no, pensé que tenía un fragmentito, ahora igual los puedo buscar, a ver si tengo algún fragmentito para mostrarles eso. En los 80, en 1985, Frank Miller lanza el cómic Batman, el regreso del Caballero Oscuro, ¿sí? Entonces respecto de la historieta de Bob Kane, no es una transposición, es una versión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no sería una transposición? Porque sigue siendo un cómic. Porque sigue siendo un cómic, muy bien. Porque se mantiene en el lenguaje, ¿sí? Se mantiene en el lenguaje de la historieta. En la historieta de Frank Miller vuelve a aparecer este motivo temático del atraco. Y sobre todo detenerse en ese collar de perlas, ¿no? Entonces,
acá hay algunas cosas muy interesantes para pensar en este fragmento que yo les estoy poniendo de esta historieta, del regreso del Caballero Oscuro. Ocurren en relación con el original algunos cambios que son bastante importantes a nivel de lo que impactan en la trama. Uno es que Batman es un hombre ya adulto, mayor. Bueno, adulto mayor, no adultos mayores del PAMI, quiero decir, ¿no? Pero es un Batman de más de 50 años pasados, digamos. O sea, es ya un hombre grande. Que está retirado, que se la pasa, al comienzo del cómic, se la pasa mirando la televisión, ¿no? Como muy pendiente de todos los hechos violentos que la televisión muestra, pendiente así de los medios de comunicación, y que en realidad es un Batman que está retirado al inicio del cómic. Lo que va a pasar es que, bueno, va a aparecer Robin, que no es un compañero como el de la historieta original o el de Adam West, digamos, que es alguien como un poco más joven, pero relativamente cercano en edad, sino que el Robin de Frank Miller es una chica de 13 años que necesita ayuda y que quiere vengar también algo que le pasó, y entonces lo encuentra Batman y lo arenga a volver a escena. En este caso acá lo que vemos es que en la historieta original se ve que habían ido al cine, digamos, los padres y Bruce Wayne, pero acá aparece como muy marcado esto de haber ido a ver El Zorro, ¿no? Al cine. Y esto es digamos, y esto de poner El Zorro tiene como condición de producción, o en este caso, si uno no tiene este interpretante, no lo puede actualizar como condición de reconocimiento de este fragmento, que es que si nosotros vamos al metadiscurso de cómo se crea la historieta original, de dónde nace Batman, hay algunas entrevistas a Bob Kane, digamos, al creador de la historieta, donde menciona que en realidad para crear a Batman hay como un cierto intertexto con ese personaje anterior del Zorro, en el sentido de la máscara, y en el sentido también de el Zorro, al igual que Batman, no tiene un superpoder que le viene de otro lado, que lo hace distinguir, que lo resalta, sino que el Zorro, al igual que Batman, basa todo como en esa destreza física, en esa habilidad, en la inteligencia y la destreza física, ¿no? Y en ese todo el tiempo ejercitarlo. Entonces, bueno, esto aparece como algo interesante y aparece con fuerza esta cuestión del atraco, algo que sigue insistiendo. Acá también tenemos algo muy interesante a nivel del uso expresivo que hace Frank Miller con las posibilidades que le da este lenguaje del cómic, de la historieta, y es la manera en la que trabaja cada una de las viñetas, ¿sí? Que las puede trabajar como algo individual, pero por momentos también puede fraccionar todo el espacio y que sea la misma imagen, cómo se detiene en cada uno de, digamos, de las secuencias, de esos segundos que van transitando, como si fuera un poco un homenaje a los fotogramas cinematográficos, ¿sí? En esta cuestión de ese atraco y de cómo se arranca ese collar de perlas. Fíjense cómo hay, por las posibilidades del lenguaje y por el estilo, ¿no?, de Miller, hay toda una cuestión de ese detenerse en esas perlas, ¿no?, que se van desgranando en esos primeros planos de detalle y cómo ellas van cayendo. Y lo que les decía antes, puede usar como cada una de las viñetas para un recuadro de esa secuencia, o puede usar, digamos, usarlas como de fondo.
y solamente marcar, y en realidad estamos viendo la misma imagen. Bien, en esto de Frank Miller entonces aparece con mucha fuerza el tema de la venganza. Lo único que va a buscar este Batman mayor es vengarse. Y aparece también acá, en el 80, aparece con mucha fuerza esta cuestión de ser murciélago. Hasta este momento, tanto en la historieta original de Bob Kane, como del 40, como en la serie televisiva de los 60, el ser Batman, el ser Bat, ¿no? El ser murciélago, estaba trabajado, estaba tematizado solo en términos de disfraz, ¿sí? Solo en términos como de máscara, ¿no? Bueno, ¿cómo surge que Batman sea un murciélago o se disfrace de murciélago? Porque cuando él decide vengar la muerte de los padres y empieza a hacer los ejercicios, en un momento está en el salón, iba a decir recámara por acordarme esos términos de esos primeros cómics, pero no, está como en el salón, sentado leyendo, y de pronto escucha un ruido muy fuerte, algo que rompe la ventana y atraviesa, y es que es un murciélago que entra con furia. Y el que estaba pensando disfraces como para poder transformarse en este vengador, decide, por ese elemento azaroso, vestirse de Batman. Durante todo lo que es la serie televisiva, ya está puesto ese uniforme, digamos, ¿no? ese disfraz, y ya está el intertexto anterior, que se sabe que es del cómic, con lo cual nunca hay como cierta reflexión o cierto, digamos, cierta vuelta o reflexividad sobre esto que implica el disfrazarse de murciélago, ¿sí? Sino que solo es ese disfraz, como esa mascarada. Pero acá, ya en el 80, con esta historieta, aparece como un germen de, bueno, el murciélago es un tipo de animal, y qué implica ese animal, qué tipo de perjuicio puede tener, qué tipo de furia es, como que empieza a tematizarse eso de, bueno, no está disfrazado de cualquier cosa, ¿sí? Está disfrazado de un murciélago, y entonces tímidamente aparece esto de, bueno, ¿qué implica ser o no también murciélago? En los 90 surgen 4 films sobre Batman. Los 2 primeros los dirige Tim Burton. Es el Batman de Michael Keaton, y el primer film es Batman y el Guasón, ¿no? El Joker. Fue una película en ese momento súper taquillera, con música de Prince, con esta figura fuerte del villano que era Jack Nicholson, ¿no? Y lo interesante de este Batman, la segunda que hizo Burton, los villanos eran el Pingüino y Gatúbela, ¿no? Pero lo interesante es que acá, si nosotros lo analizamos desde Verón y nos pusiéramos a buscar como esas marcas, ¿no? Esas propiedades significantes que aparecen en el film, retóricas, temáticas y enunciativas, nos va a remitir, digamos, nos va a tirar como condición de producción más inmediata el cómic de Frank Miller. ¿En qué sentido? Es un Batman que, aunque no sea ese Batman de 50 años, ¿no? En eso no tenemos esa marca, no es ese Batman tan mayor, sí tiene todos unos elementos como de oscuridad
y mantiene esa cuestión del motivo de la venganza por sobre el de la justicia. ¿No? ¿Alguien vio este film? ¿Alguien vio el Batman de Burton? Sí, yo lo vi, profe. Es más, el fin de semana lo volví a ver. Ah, qué buenísimo. Contarles a los demás, ¿cuál es la primera escena cuando él persigue al Guasón? Ay, no me acuerdo específicamente. Él Me acuerdo persigue- las partes del Guasón, Sí. cuando él aparece, que va a buscar a la chica, que empieza con la música, bien de los 80, como que es movida, pinta las obras de arte de un museo, o sea, como que las pinta encima, las mamarrachea, por decirlo de alguna forma. Las interviene, diríamos hoy. Exacto. Muy bien, sí. Bueno, sí, es una película que está bueno, que en algún momento tienen un rato libre y la quieren ver, como tiene como una explosión de el estilo de época, pero además la película comienza con una persecución, digamos, al Joker, o casi en el inicio, ¿no? Y entonces en un momento Batman lo tiene agarrado, están en una fábrica donde hay todos unos tanques de ácido y ellos están peleando como en unos puentes de esos metálicos que siempre aparecen. Y bueno, y en un momento, en la pelea entre Batman y el Guasón cae, digamos, para el otro lado de la baranda de ese puente y queda colgando sobre uno de los tanques de ácido, y en realidad queda colgando porque el que lo está sosteniendo es Batman. No, en la pelea, como que Batman lo tira, pero lo sujeta con uno de los brazos. Y entonces el Guasón, que todo el tiempo es un personaje que está desafiando y se está riendo, ¿no? Es un personaje plantado del lado del humor, una contracara feroz del Batman, y sobre todo este Batman, ¿no? Porque este Batman es absolutamente serio. Y entonces el Guasón le dice, ¿qué problema, no? Ahora, porque sos Batman, así que no me podés tirar al ácido. Y Batman lo mira y lo tira, lo suelta, digamos, ¿no? No es que lo tira, lo suelta, lo deja caer al ácido. En realidad, en ese momento, esto podríamos pensar que es el nacimiento del Guasón, porque hasta ese momento en la película él se llama, creo que Joe Nipper, si no me acuerdo mal. Lo que pasa es que después de caer en el ácido, bueno, sobrevive, va a un médico, y entonces es que por ese tema de haber caído en el ácido, le queda como la sonrisa marcada en la cara, ¿no? Y le queda la cara deformada, por eso siempre la tiene pintada de blanco. Pero ¿a qué voy? Ya en el comienzo de la película aparece esta cuestión de, bueno, no voy a ser ese héroe justo, ¿no? Sino que aparece la cuestión de, bueno, acá hay algo que es disruptivo. Batman lo tira al ácido, no es que lo vuelve a subir y hace que se lo lleven a la cárcel. Entonces, bueno, esta versión es muy interesante porque el Guasón, digamos, está siempre plantado del lado de la cultura, podríamos decir. ¿En qué sentido? En esto, por ejemplo, que marcaba recién la compañera, que es, bueno, entra, ¿dónde va a buscar a Kim Basinger, ¿no? Que termina como de novia de Batman? Va a buscarla al museo, en el museo empieza a ver todas las obras, rompe la que no le gustan, empieza a grafitear, interviene, digamos. Hoy en día diríamos, bueno, es una acción artística de la intervención de esas obras en el museo. Cuando hay uno de sus secuaces que está por tirarle un balde de pintura a una de las obras, él lo frena con su bastón y le dice, esta no, que me gusta, ¿no? Entonces hay uno de los cuadros clásicos que deja
sin intervenir, pero todo el tiempo está así, está del lado del humor, está del lado de la invención artística, está todo el tiempo como muy prendido en esa parte de la cultura, mientras que Batman, en este Batman de Burton, aparece esta cuestión de la escisión entre la naturaleza y la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece tematizado muy fuerte qué implica para Batman ser murciélago. Entonces, y cómo ese ser murciélago repercute, digamos, o trae consecuencias en su vida personal, ¿no? Y por ejemplo, en la relación que empieza a entablar con Kim Basinger, que es una periodista, ¿no? que está analizando. Entonces él empieza a salir con esta periodista, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Batman duerme con los pies colgando, digamos, colgando de los pies con la cabeza para abajo, como hacen los murciélagos. Cuando entra en la baticueva, digamos, es todo está figurado de una manera súper hiperbólica, pero está todo lleno de murciélagos, como si fueran su familia. Entonces, acá hay algo de tematizar, bueno, esto no es solo un disfraz, hay algo más en este ser murciélago. Y está también tematizado ciertas fronteras débiles o borrosas entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, aparece mucho la tecnología, ¿no? Estos ayudantes, el batimóvil, el batiavión. Hubo también un cómic que fue una transposición súper fiel del film de Burton, ¿no? En ese cómic, que es una transposición fiel del film, aparece otra vez este motivo temático del atraco y del collar de perlas, ¿no? Que es algo que está en el film. En realidad, acá, el cambio que ocurre respecto de la historieta de Bob Kane es que yo les dije que en esa primera historieta el que atraca y mata a los padres de Batman es un villano que se llama Joe Chill. Pero acá, en este Batman de Tim Burton, el villano que ataca a los padres y los mata es Sniper, es el Guasón. Entonces, en el film, digamos, hay una escena muy interesante donde vuelven a pelear Batman y el Joker, y entonces hay como una especie de cinta de Moebius exhibida, que es el Guasón en un momento le recrimina a Batman que no se queje porque Batman lo creó a él al tirarlo al ácido, y Batman le dice que él no le puede decir nada porque en realidad él lo creó a él, ¿no? Que el Guasón creó a Batman al haber matado a los padres. Entonces ahí jurar venganza y se convierte en Batman y deja de ser parcialmente Bruce Wayne, ¿no? O adopta esta doble identidad. Bueno, hubo muchas transposiciones. En la década de los 90 también Alfredo Casero, en un programa de humor que era Cha Cha Cha, hacia de Batman. En esta cuestión humorística del ser Batman estaba muy tematizado la relación de él con Robin, algo que ya metadiscursivamente también estaba estallado, que tenía que ver con esa relación entre Batman y Robin, que ya desde la década del 60 se postulaba como una relación homosexual, y que después, en los 80, con la historieta de Frank Miller, esa cuestión de la homosexualidad se corre a esta otra relación, pero esta otra relación
que desde el punto de vista social es como una relación prohibida, que es entre un hombre de 50 y una nena de 13, ¿no? Si bien en la historieta nunca aparece ninguna escena de intimidad entre ellos, ¿no? Pero hay como todo un debate metadiscursivo sobre eso. Acá este Batman de Casero, en alguno de los sketches, trabaja mucho el trauma y también aparece explicitado la dificultad en la vida diaria del ser murciélago. Y es algo que podemos encontrar como condición de producción inmediata a la película de Tim Burton. Acá también hay uno que, si buscan Convención de Batmans, es un sketch muy divertido donde aparecen todos los Batmanes del Mercosur. Capusotto también aparece como uno de los Batmans, no me acuerdo si Capusotto era el Batman uruguayo o paraguayo, está también Fabio Alberti. En la década de los 90 también hay una serie de animación que trabaja mucho esta cuestión de la venganza, que es Batman the Future. No porque no hubiera también transposiciones anteriores en animación, ¿no? Pero las otras transposiciones son más del estilo lúdico o humorístico. Pero esta sigue esta línea de la venganza. Hay otras, digamos, donde vuelve a aparecer esta cuestión de jurar la venganza. Y después tenemos las de Nolan, que son como las más cercanas, ¿no? Y en esta cuestión de... Che, qué linda esa vueltita por Córdoba. Qué lindo, boludo. ¿Cómo? Chicos, ¿me hablaron a mí o se habilitó el micrófono de alguien? Bueno, en las de Nolan lo que me parece que insiste es esto que ya aparecía en la década del 90 y es, no aparece tematizado esta cuestión de la naturaleza, la cultura y todo, sino esta cuestión de cómo fijar ese límite entre el bien y el mal, ¿no? Como que esos límites siempre están como un poco tenues, como un poco borrosos, ¿no? Como que a veces esa frontera no se puede establecer. ¿Y qué pasa como con esas... ¿qué tiene que ver con la identidad de cada uno? Entonces, por ejemplo, me parece interesante este afiche, ¿no? Que está hecho a un modo de collage, donde lo que tenemos es la figuración de este Batman, está hecha con los naipes del Joker, ¿sí? Con los naipes del Guasón. Y después podríamos decir que está intervenida también en esa sonrisa. Entonces, ¿de qué modo hay en Batman algo del Guasón? ¿De qué modo en el Guasón también hay algo de Batman? ¿No? Bueno, esto como para ver una transposición que aunque no creo que hayan seguido como todos esos pasos, más o menos todos en la cabeza supongo que tienen idea de quién es Batman, o algún intertexto sobre Batman tienen. Ahí estaba leyendo el chat, sí, sobre el libro de Harry Potter. Ok. Creo que vamos a... ¿Leyeron el articulito este que les pasé del arte comestible? Hello. Chicos, ¿están ahí?
Sí, sí. Ok, bueno. Hasta ahora, en este ejemplo anterior, trabajamos, si bien no era algo del libro al film, estuvimos trabajando transposiciones que son, por ejemplo, de la historieta al film, ¿no? Pero también me gustaría que pensemos en otro tipo de transposiciones que pueden darse al interior de distintos dispositivos artísticos. Entonces, este artículo sobre la figura del comensal en el arte efímero, es un texto del 2008, lo que yo trabajé acá tiene que ver con algunas transposiciones que Marta Minujín realizó al interior de lo que podríamos considerar que es arte efímero, ¿sí? Arte efímero, y en este caso, lo primero que estamos viendo tiene que ver con algo que también se llama arte comestible. Ahora, en realidad, con toda la explosión de MasterChef y todo eso, arte comestible como que se le puede decir a muchas cosas, ¿no? O Bake Off, o todo eso. Pero me refiero específicamente a obras hechas por artistas en las que intervienen alimentos, ¿no? Entonces, tanto en los años 80 como a principios de los 90, en Buenos Aires se llevaron adelante estas experiencias de arte comestible. ¿Y por qué son arte efímero? ¿Por qué se imaginan que se les llama arte efímero? Porque no dura, se come y supongo que deja de existir. Muy bien, ¿sí? Porque la obra tiene una duración muy corta. Entonces, en este caso es justamente por eso, porque la obra se come. Entonces, bueno, hagamos como de repaso o de recorrido sobre este lugar de los alimentos al interior de la historia del arte. Sí, si yo pienso en alimentos y experiencias artísticas, algo que va a saltar con mucha fuerza es el género del bodegón o de la naturaleza muerta, ¿no? Que está muy presente a lo largo de varios siglos en lo que es el lenguaje pictórico, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la pintura. En los cuadros, ¿no? En estos cuadros lo que podemos ver es la representación de los alimentos. Aparecen esos alimentos representados en ese lienzo y van a estar ubicados de acuerdo a las reglas del género, de la naturaleza muerta, y también al estilo de época y el estilo de autor. Por ejemplo, acá tenemos una naturaleza muerta que se llama Cristal y Manzanas, que es de Cézanne, ¿no? Podemos ir a ver otros autores, otros pintores y ver, bueno, qué regularidades se mantienen, que tienen que ver con el género, con esta mostración de alimentos, y qué cosas tienen que ver con el estilo. Cómo es esa pincelada, cómo es el uso de los colores, cómo es la disposición. Entonces, lo que aparece acá, en el género de la naturaleza muerta, es que aparecen los alimentos, sí, pero es una representación de esos alimentos y que se muestran, digamos, la escena que se propone es dada a la contemplación, ¿no? Esa es la escena enunciativa. Dar a la contemplación. ¿La contemplación de qué? De la exhibición de esos alimentos. En los retratos de Archimboldo, que yo en algún momento se los mostré, también se despliegan esta cuestión de alimentos, ¿no? La aparición de esas verduras, de esas frutas. Pero lo que aparece acá, por ejemplo, es que en este juego que hace Archimboldo, si yo lo miro
Del lado derecho voy a tener ese fuentón con todas esas verduras así colocadas, tengo una naturaleza muerta, pero si yo giro el cuadro, ¿no? Tengo un cambio de género porque me aparece el retrato. Más que un cambio de género, estaríamos en el caso de un transgénero, que es el del retrato, porque es un transgénero. Ustedes tienen para leer un texto de Mario Carlón. El retrato es un transgénero porque es un género que tiene la capacidad de pasar, de trasladar, de viajar de un lenguaje a otro, de un medio a otro, ¿no? Entonces nosotros tenemos retratos que pueden ser así pictóricos, tenemos retratos fotográficos, tenemos también retratos verbales. Los retratos verbales, cuando estamos en un cuento, en una novela, donde en un momento se habla de las características del personaje, ¿no? Ya sean de las características fisonómicas, de cómo es su rostro, de cómo es él, como de las características psicológicas, estamos accediendo a un retrato de ese personaje, ¿no? El retrato es ese transgénero en el que la característica del retrato es un destaque de la persona respecto del fondo, ¿no? Que puede ser de una persona o de un grupo de personas. Tenemos también retratos audiovisuales, ¿no? Que se van conformando en el film. Por ejemplo, El Padrino, ¿no? El Padrino de Coppola. Bueno, el retrato de ese padrino se va construyendo a lo largo del film, al igual que el retrato del nuevo padrino. Volviendo acá al lugar de estos alimentos, en la conformación, ya sea del retrato, ya sea de la naturaleza muerta, se mantiene ese estatuto de la representación. Es decir, los alimentos no están en presencia, sino que están representados, ¿sí? En este caso están pintados. Acá tenemos una fotografía que es de Klaus Heinrich Hertz, que recrea estos retratos de Archimboldo, ¿no? En este caso, en la izquierda, tenemos una fotografía, ¿no? El lenguaje es el fotográfico, está armado con todas las verduras, un tazón muy similar y está hecha una foto, y de este lado tenemos el lenguaje pictórico. ¿Hay transposición acá? ¿Qué les parece? Que sí, ¿Por qué? porque se adapta lo mismo, pero para que esté en otro lenguaje. Muy bien, porque hay un cambio de lenguaje, porque se pasó del lenguaje de la pintura al lenguaje de la fotografía, ¿sí? Entonces, hay una transposición. Yo ya les hablé alguna vez de los happenings. En los happenings también podía haber estas experiencias de la década de mediados de los 60, que fue donde con más fuerza estuvieron, ¿no? De mediados de los 60 hasta los 70, o un poquito menos. Después igual hubo algún que otro happening, digamos, pero con fuerza en ese momento. El alimento no está representado. No es que mientras que los happenistas hacen el happening, que es esta obra donde hay una serie de guías de pautas a interpretar, no es que hay dibujos de los alimentos o pinturas o fotografías de ellos, sino que el alimento puede ocupar en general dos lugares. Uno puede ser que sea efectivamente un alimento que se da a comer. En muchos happenings muchas veces mientras se invitaba, no sé, a gatear por el suelo, a bailar, a
o será bombardeado, no sé, por pelotitas de tenis, o por globos, o por papelitos picados, el happening en algún momento podía ser que se sirviera, no sé, un guiso de lentejas, o se diera algo a comer mientras el happening sucedía. O sea que estaba como esa cuestión de la ingesta. Pero el otro uso que se le daba a los alimentos en los happenings es un uso muy interesante, que era el uso como de un instrumento. La pata de pollo o el pejerrey pasaba a ser un instrumento de pincel para pintar a otros, ¿sí? Por ejemplo, era muy habitual que Marta Minujín agarrara unas patas de pollo, las metiera en la pintura y pintara, digamos, a alguno de los happenistas. En este caso, por ejemplo, hay un happenista, estamos viendo acá, que le está pintando con un pejerrey envuelto en tinta el cuerpo, ¿sí?, de la otra happenista. Entonces, cuando hablábamos en el TP también esta cosa de qué cuerpos se dan a ver, ¿no? Estos cuerpos de happening siempre son cuerpos que están en danza, que son cuerpos semidesnudos, que están cuerpos pintados, o cuerpos embadurnados de fideos, ¿no? Que era otra de las prácticas también que a veces se daban. Entonces, el alimento acá funciona como un pincel y se da a la contemplación también del espectador, ¿sí? Esto que yo les contaba era, bueno, muchas veces los artistas se embadurnaban con fideos o se refregaban directamente el cuerpo con el pescado, con las patas de pollo. Son cuerpos que juegan con los alimentos. No están en ese momento en ese lugar de la ingesta, ni tampoco para apreciar a través de la representación. El alimento que se ingiere, ¿no? Comer es una de las acciones de la obra. Acá yo les pongo un ejemplo que es el happening del rayo helado, que como parte de la obra había un guiso de lentejas como cena. Entonces todo esto tiene que ver con ese arte de acción, ¿no? El arte efímero, pero también incluido dentro de lo que es el arte de acción, y se da en el contexto de un espacio artístico. Hay un cambio de dispositivo que, bueno, no es que estoy comiendo el guiso de lentejas en mi casa o en un restaurante, que serían otros espacios, sino que lo estoy comiendo dentro de esa galería donde se está realizando el happening. Entonces, con este brevísimo recorrido que hicimos, podemos observar que los alimentos han sido motivos privilegiados por el discurso del arte, tanto en pintura, en fotografía, en cine, pero que en este caso, en el arte efímero, hay un cambio de estatuto. A ver si... Okay. En el 79, Marta Minujín, que no sé si ahora alguien la sigue, pero sigue súper activa y sigue haciendo revivals de algunas de sus obras y está haciendo obras nuevas, ¿no? Como en este momento está haciendo Vacunación Global, mientras sigue manteniendo Implosión. Esta artista, ¿no? En el 79 hizo el obelisco de Pan Dulce, acá en Buenos Aires. Fue considerada por la crítica como la primera escultura comestible, ¿no? ¿Cómo la hizo? Bueno, hizo la estructura metálica, que era de 36 metros, y la rellenó de 10.000 paquetes de pan dulce. Y el 28 de ese mes, digamos, de diciembre, lo bajaron con un carro de bomberos, voltearon ese obelisco y distribuyeron los paquetes de pan dulce. Es decir, la gente se acercó y cada uno se podía llevar el pan dulce. Hace unos años hizo una obra similar, que es el lobo de mar del Museo de Arte Moderno de Mar del Plata,
y lo recubrió de todos de los envoltorios de los alfajores Habana. No le puso los alfajores, porque si no la obra está al sol, digamos, está a la intemperie, se hubieran derretido todos. Entonces muy hábilmente puso solo los envoltorios, pero todo el logo estaba recubierto de esos envoltorios. Y un determinado día se invitó a la gente que se podía llevar cada uno de esos envoltorios, que tenía tras un sello particular. Podías ir a cualquier Habana de Mar del Plata y te regalaban entonces un alfajor. Minujín también ha hecho otras obras. En el caso de esta, que es El sueño de Picasso, lo que hizo fue hacer en la bandeja una transposición del cuadro de Picasso, ¿no? Bueno, usó caviar, aceitunas, huevo, todos alimentos que fue cortando, queso y ciertas tinturas comestibles para poder lograr, lamentablemente las fotos que están registradas las tenemos en blanco y negro, no podemos ver los colores con los que hizo, pero hizo una transposición del cuadro a la bandeja, podríamos decir. Y en esta obra que la hizo en el Sheraton, ella iba con un megáfono gritando: nadie se va si no se terminan los cuadros, porque los cuadros se dieron a ver un par de horas, pero después la obra era ir a comer el cuadro. Además del sueño de Picasso, hizo también un fragmento de una obra de Botero y otra de Mondrian. Es también muy famosa por haber hecho la Venus de frutillas, la Venus de queso, digamos, todas estas esculturas que están conformadas por una estructura base, pero que después están todas recubiertas de estos alimentos, ya sea de queso o de frutillas, o también ha hecho de cereza. Entonces, la obra primero se mira, pero después se toca y se come. Ya hay acá como esta explosión y ampliación de los sentidos entre la obra y el espectador. No es que se da a contemplar solamente, sino que se da a contemplar y después está la ingesta de esa obra. Y a través de esa ingesta, la obra va desapareciendo. Entonces, en este tipo de obras, se va construyendo un enunciador de un artista artesano, ¿no? en esa minuciosidad de ese armado. Entonces, podemos pensar que en el arte comestible se vuelve a presentar una obra, si tomamos como ejemplo la Venus de Milo, ¿no? En esta Venus de frutillas o Venus de queso, o El sueño, que era ese cuadro de Picasso, que después es puesto en la bandeja, pero a diferencia de lo que puede ser el cuadro El sueño o lo que puede ser la Venus de Milo, es una construcción que es en presencia, ¿no? y que está evidenciado ese componente de fugacidad. Los alimentos solo están presentes para componer esa estructura y después, cuando se come, la obra queda vacía, queda como ese soporte que después se desecha. Entonces los alimentos aparecen fragmentados, aparecen mutados, mixturados, cambiados en su forma y color. ¿Para qué? Para lograr esa transposición. En este caso, el criterio de fidelidad aparece con fuerza, porque la crítica, por ejemplo, lo que destacaba era cómo Minujín había logrado una similaridad muy fuerte entre esa bandeja del sueño y el cuadro, por ejemplo, o cómo se podía rápidamente identificar que se trataba de la Venus, aunque fuera hecha de queso, o aunque fuera hecha, o la estatua de libertad de frutillas, perdón, la de la libertad es la de frutillas. Entonces permite identificar la escultura, el cuadro. Ahí, digamos, hay como una fuerza que es brutal, que es ese cambio de dispositivo, ¿no? Esa cuestión de, bueno, una cosa es una representación pictórica, otra cosa es un cuadro que está para comerse. Entonces,
con la ingesta, es decir, con ese comer la obra, lo que se constata es la fugacidad de la obra, ¿no? Que aparece tironeando con esa tradición más conservadora de la inmortalidad, ¿no? La obra, ¿dónde está? La obra desaparece, la comieron, ¿no? Entonces crece la figura del artista que está siempre presente y que se va transformando como una especie de artista gourmet, que lo que hace es invitar a un espectador comensal para que la obra se complete, porque la obra se completa solo en el momento que es ingerida. Así que bueno, esta cuestión de un artista gourmet, un artista artesano y gourmet, que invita a ese espectador comensal, ¿no? Ese enunciatario comensal. Bueno, ¿qué les parece? Me quedé sola. Están todos negros en sus pantallas. Bueno, apareció Franco. ¿Habían visto alguna vez alguna de estas obras o habían escuchado? No. No, yo solo acá. En la Ok. clase. Yo he escuchado del lobo de Mar del Plata, El lobo pero de más Mar del allá de Plata. eso. Sí. ¿Y qué les parecen estas obras? Interesante, estaba pensando en que, o sea, por un lado es efímero y tiene que ser consumida y todo eso, pero cuando se le saca una foto de alguna forma se lo está haciendo permanente. O sea, sabemos que existía en algún momento porque está la foto. Sí, muy bien. En todo lo que tiene que ver con las experiencias de arte efímero, en realidad las obras en sí son las fugaces, son las que desaparecen, y lo que queda permanente es el archivo, ¿no? Digamos, la memoria de eso queda solo en ese registro fotográfico o a veces audiovisual. Sí, es así. En este caso aparece esto que tiene que ver todo con el arte comestible, pero si pensamos otras obras como la Menezunda, también la Menezunda es como esta instalación artística que funciona un determinado tiempo y después se desarma toda y la obra ya no está. Pero quedan, digamos, los videos, los registros, esas fotos que se sacan y todo lo que se filmó sobre eso. Sí, queda solo a nivel del archivo. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido por Batman y por el arte comestible. Espero entonces los trabajos prácticos y nos vemos la semana que viene. Y la otra es el parcial, ¿ok? Sí, profe, muchas gracias. De nada, una Sí. cosa, el Muchas gracias, parcial va a ser sincrónico, ¿sí? En el horario del práctico, ¿ok? Que estén bien. Perfecto. Chao, Dale. hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.